Hola, bienvenidos a otro episodio de Relatos de Terror. Hoy les traemos nuevas historias. Esperemos les gusten. Historia 8. Yo trabajo como paramédico desde hace algunos años. Es una labor dura, pero para los que le crecemos con amor, no es algo tan malo. Aunque a lo largo de los años, labores me han sucedido. Cosas extrañas y muy tristes también, como esta historia que les voy a contar. Recordó en aquel día. Era un fin de semana lluvioso y nublado. Mis compañeros y yo acabábamos de dejar un enfermo en el hospital cuando recibimos la llamada de emergencia. Los necesitan entrando a la ciudad. Había sucedido un accidente de coche y teníamos que acudir. Nosotros llegamos lo más rápido que pudimos. El coche había chocado con un camión de carga y había dejado varios heridos y a una persona difunta que venía en el coche. Nosotros asistimos de inmediato a las personas heridas. Mis compañeros se llevaron a 2 y otra ambulancia se llevó al resto. Pero yo decidí quedarme a ayudar a sacar el cuerpo de la única víctima fallecida, pues solo había 2 paramédicos más y se necesitaba ayuda. Después de 1 hora, pudimos sacarla y ponerla a disposición de la CEMEFO, quienes tardaron muchísimo en llegar. Nosotros sellamos ahí, cuando llegó una chica como de unos 25 años llorando desesperada, preguntando ¿dónde estaba su madre? Nosotros le dijimos que se calmara, que esa información se la daría a los oficiales. En eso, se acercó uno de ellos, y la chica gritaba preguntándole por su madre, que sabía que estaba viva, porque él había enviado un mensaje hace unos 10 minutos que a qué hospital se la habían llevado. El oficial se quedó viendo sin saber qué responderle, pues a los que se habían llevado aún con vida al hospital eran todos hombres. La única mujer que venía en el coche era la que había fallecido. Ya llevaba casi 2 horas sin vida. El oficial le pidió al celular, pues quería ver el mensaje. Yo estaba a su lado, así que alcanzaba a leer. Aquel mensaje decía: hija, acabo de tener un accidente, pero no te preocupes, que yo nunca te voy a dejar sola. Te amo, mamá. El mensaje se había enviado hace 16 minutos, y la foto en aquella conversación era de la señora que acabamos de sacar sin vida del coche. Yo me retiré de ahí de inmediato. No pude soportar ver cómo el policía le daba la mala noticia a la chica. Así que solo me retiré junto con los otros 2 paramédicos en la ambulancia. Lo supe qué pasó con la chica, pero no puedo alcanzar a imaginar su dolor. Lo que no nos explicábamos era cómo la señora le había enviado ese mensaje después de fallecer. Sin duda, el amor de una madre es tan grande que puede lograr cosas inimaginables hasta después de la muerte. Les mando un abrazo a todos y gracias por escucharme. Historia 9. Hola, esta historia que les voy a contar pasó hace algunos años, cuando trabajaba en un antiguo hospital de un pueblito cerca de la ciudad de Chihuahua. Me llamo Martina y soy una enfermera ya jubilada. Verán, en ese entonces me transfirieron a ese hospital, pues tenía muy poco personal. Era un hospital de gobierno muy antiguo, y el hospital ya estaba en malas condiciones muchos años atrás. Ese hospital era atendido por monjas. Los primeros días que estuve trabajando ahí fueron algo difíciles, pues había muy pocos instrumentos de trabajo y llegaban muchos pacientes diariamente. En ese entonces, solo había 4 enfermeras aparte de mí. No nos dábamos abasto. Así es que yo empecé a quedarme por las noches, pues solo otra compañera y yo podíamos hacerlo, ya que no teníamos hijos como nuestras compañeras. Cada quien estaba en su área. Yo cuidaba a 4 adultos mayores que estaban a mi cargo por las noches. Una madrugada, por eso de las 2:30, escuché que uno de mis pacientes me llamaba. Yo fui rápido para ver qué necesitaba. Se trataba de doña Elenita, así le decían de cariño. Era una señora de la tercera edad, quien estaba ahí por problemas en los pulmones, quien siempre debía estar conectada a una cánula nasal, que es una manguera que pasa oxígeno a los pacientes que lo necesiten.
Cuando llegué a su habitación, la señora tenía una cara de terror. Me dijo que una monja había entrado a su cuarto, sin decir ni una sola palabra, que tenía la cara tapada con un velo, y que tomó su muñeca y la empezó a apretar con mucha fuerza. ¿Por qué contrataban esa clase de gente? Yo lo primero que hice fue revisarme a su muñeca, y efectivamente, tenía una mano grande marcada. Yo me asusté muchísimo, pues no había monjas en ese lugar, y nadie puede entrar en esa zona por las noches, pues la puerta que daba a esas habitaciones estaba cerrada con seguro, y solamente el personal del hospital tenía llave, pues no se podían colar visitas después de cierta hora. Así que le pregunté a la señora que si estaba segura de lo que había visto, porque en el hospital solamente estábamos la otra enfermera y yo. Los guardias se encontraban en la recepción y, como dije, no había acceso a los cuartos. Me contestó muy segura, afirmando lo que me acababa de contar, que cuando ella empezó a gritar, la monja salió del cuarto rápidamente. Yo salí de ahí muy confundida. Primero, fui con mi compañera para comentarle lo que había sucedido. Ella estaba aún más sorprendida que yo. Me dijo que ella no había visto a nadie por ahí. El hospital estaba vacío. Me dijo que fuera con los guardias para preguntarles. Así que eso hice. Pero me dijeron que nadie había entrado al hospital, que ellos no se habían movido de su puesto para nada. Así que si alguien hubiera ingresado, ellos hubieran dado cuenta. Regresé a mi trabajo desconcertada. Fui a revisar a mis otros pacientes y estaban dormidos. Pero cuando entré de nuevo al cuarto de doña Elenita, se encontraba sin la manguera para respirar, ya sin signos vitales. No pudimos hacer nada por ella. Al día siguiente, yo le comenté al doctor lo que ella me había contado antes de fallecer, que alguien tuvo que haberle quitado la manguera de su nariz, pero el doctor me dijo que era una señora ya grande y que tal vez lo que me contó fue porque ya estaba agonizando, que probablemente había sido ella misma quien se la había quitado. Y respecto a la huella que vio en su muñeca, el doctor me comentó que en la autopsia no habían podido detectar nada. Me dijo que ya lo superara, que doña Elenita estaba allá en un mejor lugar, que no me preocupara. Yo intento olvidarlo, pero en el fondo sabía que algo no andaba bien. La siguiente noche acudí a mi trabajo normalmente. Esa noche solo tenía 3 pacientes, cuando escuché que uno de ellos, un señor, también de la tercera edad, estaba platicando con alguien en su cuarto. Yo fui a revisar, ya que no estaban permitidas visitas, pues ya pasaban de las 12 horas de la noche. Pero cuando entré, no había nadie más que el señor. Le pregunté que con quién platicaba. Me dijo que con una monja que había entrado para hacer oración con él, que se había parado enfrente de su cama sosteniendo un rosario, sin decir una sola palabra, solo viéndolo, o eso creía él, pues no podía ver sus ojos porque estaban cubiertos con un velo negro. Me dijo que le estaba preguntando quién era, pero ella nunca le contestó. Yo salí corriendo de ahí hacia la recepción, donde se encontraban los guardias. Le pregunté que si las cámaras de seguridad que había en los pasillos funcionaban. Me respondieron que solo unas pocas, así que pedí ver los videos. En ellos pudimos ver cómo una mujer alta vestida de monja se paseaba por los pasillos del hospital, entrando a algunas habitaciones, y cuando salía de ella se desvanecía su silueta. Cuando los guardias vieron eso, fueron a revisar todo el hospital, pero no encontraron nada. Yo estaba algo asustada, pero tenía que regresar a mi puesto de trabajo. Los guardias me dijeron que iban a estar alerta, que cualquier cosa les avisara, así que volví a la habitación de aquel señor. Pero cuando entré, vi algo que me dejó sin aliento. El señor se encontraba sin vida, con los ojos abiertos y con un rosario encima de su pecho. Cuando regresaron a recoger su cuerpo, yo me solté a llorar. Estaba muy confundida, pues el señor no estaba tan grave. De hecho, muy pronto lo íbamos a dar de alta, pues estaba mejorando cada día más. Yo sabía que había sido ella, esa monja que los pacientes habían mencionado antes de fallecer, y la que aparecía en los videos del hospital. Fui a hablar con el doctor, pero me dijo que la autopsia decía que el señor había fallecido por causas naturales.
que dejara de sugestionarme, o va a tener que suspenderme por unos días. Así que decidí ya no decir nada, pues no podía darme el lujo de que me suspendieran. Necesitaba mucho ese dinero. Esa noche me llegaron 2 nuevos pacientes, así que tenía mucho trabajo. No podía descuidarlos, pues sabía que corrían peligro. Yo daba rondas cada 10 minutos, para asegurarme que todo estuviera en orden. No había pasado nada, hasta que a eso de las 3 de la mañana, pasé por el cuarto de una paciente que había llegado ese día. Tenía la luz de su cuarto apagada, pues ya estaba dormida. Cuando me asomé por la ventana, vi una sombra muy grande, parada en la esquina de su cuarto. Yo quise abrir la puerta para encender la luz, pero estaba cerrada con llave, lo cual era imposible, pues la paciente no podía levantarse por sí misma para cerrarla. Así que saqué mis llaves de inmediato, pero no podía encontrarla de esa habitación. Cuando volvió a voltear esa sombra, se estaba moviendo hacia la cama de la señora, muy lentamente. No puedo explicarles la adrenalina que sentía al no poder encontrar la llave para entrar a ayudar a la señora. Lo único que pude hacer era gritar que no le hiciera nada, que por favor la dejara en paz. Pero entre más se acercaba a la cama, más iba tomando forma. Era esa monja, con túnica negra y ese velo que le cubría el rostro. Pero cuando le pude ver las manos, quería desmayarme, pues las tenía pálidas, con las venas salidas de color morado, uñas sucias, largas y descuidadas. Sabía que eso no es humano. Sabía que no tenía buenas intenciones. Así que grité muy fuerte para pedir ayuda, pues ninguna de las llaves abría la puerta, pero nadie me escuchó. Yo le imploraba, le decía que se fuera y que no lastimara a la señora, pero parecía que le gustaba que yo estuviera observando todo. La señora se despertó con mis gritos cuando vio de frente a esa monja parada, justo al lado de ella. La señora gritó con un miedo intenso en su mirada. De pronto, se desvaneció poco a poco en su cama, quedando inmóvil con los ojos abiertos. Había fallecido. Yo me tiré al piso a llorar, a gritar desconsoladamente. ¿Por qué estaba pasando esto? En eso llegó mi compañera corriendo, preguntando qué pasaba, que por qué estaba así. Yo no podía hablar, solo pude decir que la señora había fallecido, que la monja le había quitado la vida también a ella. Mi compañera no entendía de lo que hablaba. Abrió la puerta como si nada. Ya no tenía llave. Las dos entramos y prendimos la luz. Ahí estaba la señora sin vida en su cama, pero la monja ya no estaba. Yo no podía parar de llorar. Esa misma mañana presenté mi renuncia, pues ya no podía con toda esa presión. Y que nadie me creyera. Ni siquiera los guardias, que también la habían visto en aquel video. No había evidencia de que las víctimas hubieran sido privadas de la vida. Todas las autopsias arrojaban que fallecieron de muerte natural. Así que no había nada que hacer. Después de presentar mi renuncia, fui a la iglesia del pueblo a confesarme, pues necesitaba hablar con alguien. Y en ese tiempo no había terapias psicológicas, por lo menos no en ese pueblo, pues aún no era muy común. Le conté al padre lo que viví. Me dijo que él sí me creía, que estaba casi seguro. ¿De qué monja era de la que hablaba? Era la madre superiora que en aquel entonces lideraba el hospital. Me dijo que su tío, que también fue sacerdote, le había contado que ella era una mujer muy fría, que solo le interesaba el dinero y aprovechaba su puesto para robar, pero que un día se enfermó de cáncer y se rumoraba que cuando ya estaba muy grave, las hermanas habían decidido desconectarla, pues no tenía familiares ni nadie que cuidara de ella, y que él creía que su espíritu seguía deambulando por ese hospital, vengándose de lo que a ella le hicieron, pues ella no quería morir. Sin duda, una experiencia aterradora que me hizo dudar si debía seguir trabajando en hospitales. Historia 10. Llevo casi 10 años siendo paramédico en la ciudad de Tijuana. En todos estos años en mi trabajo he pasado por cosas difíciles de ver. Pero hoy, lo que les contaría en esta historia es, a mi parecer, la más tétrica que he vivido hasta ahora. Una tarde, recibimos una llamada de emergencia. Se nos solicitaba en una casa a las afueras de la ciudad. Un joven
había llamado a emergencia solicitando de inmediato una ambulancia, pues sus padres no reaccionaban. No dio más detalles, solo pidió por favor que nos diéramos prisa. Mi compañero condujo lo más rápido que pudo y en menos de 15 minutos ya estábamos allí. Llegamos y el lugar era un desastre. Era una casa muy vieja y en mal estado. Había todo tipo de cosas, chatarra, como partes de coches viejos y cosas así en el patio. Nosotros llamamos a la puerta y nos abrió el joven. Estaba temblando y muy desconcertado. Al verlo, yo me di cuenta en el segundo uno que algo no andaba bien con él, pues actuaba sumamente extraño. Mi compañero le preguntó que dónde estaban sus padres para entrar de inmediato a asistirlos. El joven no reaccionaba, solo se nos quedaba viendo como con una mirada perdida. Cabe mencionar que ese aspecto también era muy desagradable. Traía ropa muy sucia y el lugar olía muy mal desde que abrió la puerta. El joven, lejos de decirnos dónde se encontraban sus padres, solo nos dijo: «No quiero que se los lleven. ¿Me van a dejar solo?», con una voz temblorosa. Yo le respondí que debíamos actuar rápido para poder salvarlos, que nos dijera dónde estaban para poder hacer algo por ellos. El joven apuntó con su mano hacia las escaleras, dándose a entender que se encontraban en el segundo piso. Así que de inmediato subimos con el botiquín de primeros auxilios. Cuando llegamos a la parte de arriba, aquel olor era insoportable. Yo casi me vomito, pero hice todo mi esfuerzo para aguantarme. Cuando llegamos a la primera habitación, yo abrí la puerta allí. Ahí viene la escena más tétrica y perturbadora que he visto en toda mi vida. En un sillón estaba sentado lo que parecía el cadáver de un hombre mayor. En estado de descomposición, era tan avanzado que se le podían ver sus huesos. Pero en las manos tenía un periódico y sus lentes puestos, como si alguien después de fallecido lo hubiera acomodado en esa posición. Y al voltear al otro lado de la habitación estaba otro cuerpo, pero un cuerpo femenino sentado en la orilla de la cama, con bata de dormir y viéndose la televisión que se encontraba prendida, pero sin transmisión. El cuerpo estaba en el mismo estado que el del señor. Nuestra impresión fue tan grande que mi compañero salió corriendo del lugar. Yo me quedé observando la escena, pues era tanta mi impresión que no pude ni moverme. Aquello parecía una escena de película de terror. Cuando por fin pude reaccionar, bajé corriendo las escaleras, pero ahí en la puerta se encontraba el joven. El hombre estaba muy asustado y con una cara de angustia y también muy desorientado. Era obvio que el chico no estaba bien en sus facultades mentales, pues era obvio también que él había hecho todo eso con los cuerpos de sus padres. Yo lo veía con temor cuando me preguntó: ¿cómo están mis padres? Yo no supe qué responderle. Solo le contesté que ya vendría la ayuda y salí corriendo de esa casa. Para cuando llegué a la ambulancia, mis compañeros ya habían llamado a la policía, quien tardó muy poco en llegar. Los oficiales ya estaban al tanto de lo sucedido, así que entraron de inmediato. También llegaron los peritos y algunos reporteros. Solo vimos que sacaron al joven y lo subieron a la patrulla. Después de eso, nosotros nos retiramos, pues no había nada que nosotros pudiéramos hacer. A los pocos días, nos enteramos que el chico padecía de esquizofrenia y que les había quitado la vida a sus padres semanas atrás, pues decía que una voz en su cabeza le había ordenado hacerlo, pero que él creía que seguían con vida. Por eso los bañaba y los vestía todos los días, y los colocaba en la mesa para que comieran con él. Y a la hora de dormir, los arropaba y les prendía el televisor. Su enfermedad era muy grave. Aún no entiendo por qué nos tocó a nosotros hacer ese descubrimiento, pues hasta la fecha sigo teniendo traumas que siento que nunca voy a superar. Gracias por escucharme. Esto fue Relatos de Terror. Suscríbete para más contenido. Nos vemos en la próxima.